siguiente programa es para todos. Un saludo muy especial para ustedes televidentes y gracias por conectarse con nosotros en esta nueva emisión de su espacio Al Derecho, un programa que realizamos desde la televisión comunitaria como manera de servicio, formación y orientación para ustedes en cuanto a esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos conociendo algunos aspectos de esa vigilancia y control que como ciudadanos podemos ejercer a la gestión pública a través de las veedurías ciudadanas. Y para abordar este tema nos acompaña el día de hoy el profesional Brian Daniel Montoya Zuleta. Brian es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Entre su experiencia resaltamos que fue auditor universitario en la Contraloría de Antioquia y actualmente es el personero municipal de Betania. Brian, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Muchas gracias, Sandra, por la invitación y un saludo para todos los televidentes que nos ven a través de AUPAN. Brian, iniciemos por contar o por explicar más bien cuáles son esos mecanismos o instituciones que permiten o dan pie a la participación ciudadana en nuestro país. Bueno, en Colombia se estableció un Estado Social de Derecho y al hablar de un Estado Social de Derecho hablamos de unas garantías de participación y unas garantías en el ejercicio de unos derechos fundamentales de poder acceder y hacer un control efectivo a la función pública. Es por esto que en nuestra Constitución y a través de la Ley 850 se establece una serie de mecanismos donde las personas pueden acceder y pueden ejercer un control efectivo a cada una de las instituciones. Es por esto que contamos con las veedurías ciudadanas, contamos también con mecanismos de participación como es el voto, el plebiscito, el referéndum. Contamos a través de las audiencias públicas donde podemos acceder en derecho a lo que es la información y donde podemos acceder también a unas garantías de participación. Una palabra clave en este tema del día es control social. ¿Qué es y por qué a la gestión pública? El control social es la forma que tenemos todos los ciudadanos de realizar un seguimiento a cada una del ejercicio de las funciones públicas que se establecen en nuestro territorio. Y va muy ligado a un derecho y es el derecho a estar informado. Entonces, cuando tenemos esa relación entre el derecho a estar informado, entre poder acceder a la información pública, también podemos realizar un ejercicio y un control efectivo a cada una de las funciones que tienen nuestros servidores públicos o que tienen las instituciones del Estado. Entonces es esa relación la que tenemos que tener muy presente y el control es la forma en la que podemos hacer un seguimiento, en la que podemos hacer una efectiva relación entre el Estado y garantizando esa democracia participativa que establece nuestra Constitución. Enfoquémonos precisamente en uno de esos mecanismos de control social que, como usted lo decía, son las veedurías ciudadanas. ¿Qué son? Las veedurías ciudadanas están establecidas, como lo manifestaba anteriormente, en la Ley 850. En esta ley establece las veedurías ciudadanas como un mecanismo de participación, de vigilancia y de control a la función pública y a los servidores públicos o aquellas entidades que presten un servicio al Estado. En este sentido, pues las veedurías ciudadanas son una organización donde a través de un procedimiento nos podemos agrupar con el objetivo de realizar ese control social establecido en nuestra Constitución. Cuéntenos, Brian, ¿cómo se constituye una veeduría ciudadana? Las veedurías ciudadanas se constituyen a partir de, en principio, una voluntad asociativa. Esto es muy importante, es la voluntad de los ciudadanos de poderse agrupar con el objetivo de realizar control. Entonces, se realiza una asamblea de 2 o 3, más de 2 personas se pueden reunir, agrupar con el objetivo de conformar la veeduría, teniendo muy en cuenta primero el objeto de control que quieren realizar, estableciendo unos objetivos claros y realizando la inscripción ante las personerías municipales o ante las cámaras de comercio ya establecidas.
¿Cualquier ciudadano puede pertenecer a una veeduría ciudadana? Sí, cualquier ciudadano puede realizar un control efectivo a la función pública y pueden pertenecer todos los ciudadanos a las agrupaciones de veedurías ciudadanas que se presenten en los territorios. ¿Necesariamente tiene que haber lo que usted menciona, una agrupación, o yo sola puedo hacer veeduría ciudadana? Es importante entonces que se realice a través de una asamblea. La veeduría va a requerir entonces que sea un grupo plural, ¿cierto? En este sentido, porque de lo contrario sería un ejercicio de control social que se realiza como individuo, pero para la conformación como tal de la veeduría sí es requisito un número plural de personas que se agrupen con el objetivo de hacer vigilancia y control a la función pública. Bueno, este espacio se caracteriza por brindar ejemplos, ser más frescos en la manera de hablar con el objetivo que nuestros televidentes nos entiendan. Brindemos algunos ejemplos de ese control que pueden ejercer las veedurías ciudadanas. En nuestros territorios, de verdad que es muy complejo cuando vamos a realizar un ejercicio de control social y un ejercicio de veeduría ciudadana, porque incluso desde las mismas administraciones públicas empezamos a estigmatizar un poco el ejercicio de los veedores. Y entonces, cuando se crea una veeduría ciudadana en nuestro municipio, consideramos que es un grupo de oposición que está realizando ese control con el objetivo de entorpecer la función pública, cuando en realidad es todo lo contrario. A las veedurías ciudadanas, las debemos mirar como ese grupo de amigos, como ese grupo de personas interesadas en el ejercicio de la función pública y que van a garantizar entonces que sea un control eficiente, que sea un ejercicio directo y que los recursos públicos tengan un objetivo definido y que los recursos públicos vayan enfocados en lo que realmente son, en garantía y en pro de nuestros ciudadanos. Entonces, cuando conformamos las veedurías ciudadanas, yo pienso que tenemos que cambiar el chip, tenemos que enfocarnos en que el verdadero amigo es el que le dice a usted qué cosas está haciendo mal o qué cosas son las que debemos mejorar, y así tenemos que entender a las veedurías ciudadanas, como ese amigo en el que nos podemos apoyar. Venga, qué mejor que uno como mandatario poder tener una veeduría ciudadana que va a estar haciendo un ejercicio de control y seguimiento e interventoría a una obra pública, ¿cierto? Que va a poder manifestar de primera mano, venga señor alcalde o señor secretario de planeación o jefe de obras, se están presentando estas dificultades en esta obra, no se está realizando, no sé, un ejemplo, no se está garantizando el cemento necesario a esta obra o a esta construcción que se está realizando, no se está garantizando el pago efectivo a estos empleados que tenemos contratados en esta obra. Entonces ese es el ejercicio de control que debemos realizar todos, y el llamado que se hizo desde la Constitución del 91 y desde la Ley 850 era ese, a poder todos de manera participativa generar que los recursos públicos vayan enfocados en lo que realmente deben estar establecidos. ¿Las veedurías hacen vigilancia solo a obras públicas? ¿O cómo funciona ahí ese aspecto? ¿Qué tipo de obras o qué proyectos pueden vigilar? Las veedurías ciudadanas pueden realizar un control a todo tipo de funciones públicas que se presenten en el territorio. Entonces, para poder constituirlas, como lo manifestaba ahora, es importante definir el objeto de vigilancia de la veeduría ciudadana. Entonces, nosotros nos podemos agrupar con el objetivo de hacer seguimiento a la contratación estatal, nos podemos agrupar para hacer seguimiento a las obras públicas que se realizan en el territorio, para hacer seguimiento a los programas que se tienen establecidos en nuestro territorio. Vamos a hacer vigilancia y control al programa Familias en Acción, vamos a hacer vigilancia y control al programa de víctimas en el municipio, vamos a hacer vigilancia y control, como lo manifestaba, a la gestión administrativa, a los derechos de petición que se presentan, a los contratos que se realizan en el territorio. En todos los aspectos donde exista una inversión de recursos públicos, se puede hablar de que se puede conformar una veeduría ciudadana. Entonces es muy amplio los objetos que se pueden vigilar, pero es de ahí desde donde parte esa premisa, desde el objeto de vigilancia de la veeduría ciudadana. ¿Esos integrantes de esa veeduría reciben alguna capacitación, alguna orientación precisamente para hacer esa vigilancia y control? Desde ahí la importancia de las personerías municipales en estos municipios. Es nuestra obligación
como personeros inscribir a las veedurías ciudadanas, ¿cierto? Entonces, si se conforma una veeduría ciudadana, debemos radicar esa solicitud de conformación ante la personería municipal, esa acta de conformación, y nosotros como personería emitimos una resolución por medio de la cual se da la inscripción. Pero también es importante realizar ese acompañamiento a la veeduría ciudadana en materia de capacitación. Es importante realizar ese acompañamiento, que ellos sientan el respaldo de una institución pública a la hora de poder garantizar un ejercicio efectivo sobre sus funciones. Entonces, pues desde la Personería Municipal de Betania venimos haciendo ese acompañamiento a las veedurías ciudadanas. Cuando quieran ellos obtener algún tipo de información, los asesoramos en la forma de realizarlo. Cuando quieran realizar algún tipo de seguimiento, pues se le brindan las garantías y los medios necesarios para que puedan realizar su ejercicio de una manera efectiva. Pero también la capacitación es muy importante para ellos saber cuál es el objeto y cómo realizar desde una forma ordenada también el tema de la vigilancia, porque no se trata de llegar y porque soy veedor entonces me voy a meter a la obra, ¿cierto? Porque soy veedor entonces voy a ir a coger el tarro de cemento y me lo voy a llevar para hacer estudios. No, todo tiene también un mecanismo, una forma, y a través de las peticiones respetuosas, a través de las solicitudes, se realiza entonces el ejercicio de control efectivo a la función pública. Brian, pongamos un ejemplo. Las vías 4G, autopistas de la prosperidad. Ese proyecto lleva 4 años, poco más, incluso ya hay etapas que están finalizando. ¿En qué momento de esa gestión pública se conforma la veeduría ciudadana? ¿O en cualquier etapa se puede hacer? Bueno, las veedurías ciudadanas se pueden realizar en cualquier momento, se pueden conformar, en cualquier momento, no tienen una limitación en este sentido. Y yo conformo una veeduría ciudadana hoy y puedo ejercer ese control a partir de hoy, pero también puedo pedir los documentos anteriores a mi conformación como veeduría ciudadana. Entonces no quiere decir que porque yo conformé la veeduría ciudadana a partir de hoy ya no puedo solicitar información o los documentos contractuales en su momento, con el ejemplo que me pones de las 4G. No, yo a partir de la conformación de la veeduría ciudadana puedo realizar un control antes, durante y después a la gestión pública. Recordemos que en materia de contratación se maneja una etapa precontractual, contractual y postcontractual. En estas 3 etapas, la precontractual son todos estos estudios, diseños, los estudios previos, donde se analiza la necesidad de la entidad para contratar. En la etapa contractual es ya cuando formalizamos el contrato e iniciamos con la ejecución del mismo, y la etapa postcontractual es cuando entendemos entonces la liquidación y todo en materia de garantías de la obra o del contrato que se realice. Yo puedo conformar una veeduría ciudadana para realizar ese control precontractual, contractual o postcontractual, sin importar la forma en la que se haya realizado, o el tiempo más bien en la que se haya realizado la conformación de la misma. Brian, tenemos pregunta de televidente acerca de este tema del día: vigilancia y control a la gestión pública. Miremos. Hola, mi nombre es Lady Gutiérrez y mi pregunta para el abogado es: ¿cómo se puede vigilar que se garantice el correcto proceso en una contratación pública? Bueno, el proceso de contratación pública es un proceso reglado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Tenemos la Ley 80 de 1993, donde se establecen las diferentes modalidades de contratación, y a partir de ahí pues viene una serie de leyes y decretos que han venido dando esa transparencia al proceso de contratación pública. Sin embargo, las veedurías ciudadanas aquí tienen un papel preponderante a la hora de realizar ese ejercicio de control social, porque van a permitir y van a garantizar la posibilidad de acceder a la información, de realizar requerimientos a la institución pública respecto de cuál es el mecanismo para la asignación de un contratista. Pero yo pienso que esto parte más desde un ámbito de la moralidad, ¿cierto? Que es uno de los principios de la función pública. Cuando realizamos un contrato tenemos un proceso reglado, pero ese proceso reglado también tiene unos controles. Tenemos los diferentes órganos de control, las procuradurías, las contralorías, las mismas personerías municipales,
Pero de ahí lo importante a que en nuestros territorios, y ese es el llamado que hacemos a la ciudadanía, poder conformar las veedurías ciudadanas, ¿cierto? Para poder garantizar de que ese proceso que ya está arreglado se cumpla en cada uno de los territorios. Decir que se le puede poner un freno a estas situaciones es muy complicado, más evidenciando los altos niveles de corrupción que se manejan en nuestro país, pero si entre todos realizamos un ejercicio de control efectivo, pienso que podemos mitigar o minimizar que estas situaciones de corrupción se presenten en nuestro territorio. Pero el llamado es a que lo hagamos todos. La personería municipal no puede, como entidad territorial, garantizar el control a toda la contratación pública que se realiza en un municipio. Es de ahí que necesitamos el apoyo de la ciudadanía, es ahí que necesitamos el apoyo y la conformación de estas veedurías ciudadanas para que sirvan de soporte y realicen un control efectivo a la contratación o a los mismos servidores públicos o a las mismas funciones públicas que se realizan y a los recursos públicos que tenemos en nuestros territorios. Está claro, Brian, que como ciudadanos podemos hacer vigilancia y seguir esos procesos y proyectos que se ejecutan desde la gestión pública. Realmente los ciudadanos del país, del suroeste en especial, hacen uso de estos mecanismos, como las veedurías ciudadanas, por ejemplo. La verdad, nuestra cultura no está muy arraigada en lo que es la veeduría ciudadana y el control social. Yo pienso que la juventud hoy está iniciando una nueva ola en materia de control, en materia de decir, venga, señores Estado, que aquí hay cosas que tenemos que cambiar. Pero la invitación es a que también lo hagamos a través de los mecanismos que tenemos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Uno de esos mecanismos es el control por medio de las veedurías ciudadanas. Aquí en nuestro territorio, hablo por el municipio de Betania, si tenemos 2 veedurías conformadas, son muchos, es mucho, ¿cierto? Entonces, de verdad que tenemos que hacer una invitación a que esa cultura que tenemos en materia de control cambie, a hacer un llamado también entonces, como lo manifestaban las juventudes, para que hagamos uso de esos mecanismos que establece nuestra Constitución, a que hagamos uso de las herramientas que tenemos para derrocar entonces la corrupción en nuestro territorio. Es muy complicado cuando hablamos de que tenemos uno de los países con los índices más altos en materia de corrupción, pero evidenciamos en materia de veeduría ciudadana cómo son los índices y tenemos unos índices bajos en materia de conformación de las mismas. Entonces yo pienso que tenemos que cambiar también un poco la manera de evidenciar y de hacer el control a los territorios y hacer uso de estas herramientas. Durante esta conversación nos hemos estado refiriendo de ese control social a la gestión pública, pero es importante no dejar aspectos en el aire. ¿Se puede hacer control social a una entidad privada? Depende del tipo de entidad y depende del tipo de recursos. Si tiene una inversión en materia o una administración de recursos públicos, sí podemos realizar ese control social. Pero si por el contrario es una entidad privada regida por el derecho privado y no hay inversión de recursos públicos, no se puede hacer este tipo de controles. Cuando en una empresa se habla de junta de vigilancia, a propósito de que estamos hablando de estas empresas privadas, ¿esa junta de vigilancia se puede entender como una veeduría ciudadana? Llamarla veeduría ciudadana, no. Entenderla dentro de sus funciones como una junta de vigilancia, como un organismo de control interno, sí, ¿cierto? Entonces tienen funciones afines, pero no tiene el nombre de veeduría ciudadana y no se rige por la ley 850, ¿cierto? Sin embargo, pues sus funciones sí son esas, realizar un control y un seguimiento a los órganos administrativos o a la gerencia o a las entidades o a los cargos que toman decisiones. Volvamos al ejemplo de las vías 4G. Si se establece una veeduría para vigilar la correcta terminación más bien de este proyecto y se observan anomalías, no sé, en dificultad de materiales, mala calidad, ¿qué se hace ahí? Las veedurías ciudadanas están en la obligación de presentar informes tanto a la comunidad como a los organismos de control. Entonces, la principal sugerencia o recomendación que podemos realizar es informar a los organismos de control sobre las situaciones que se presentan. Asimismo, informar a la entidad que contrata, ¿cierto? Si es el municipio quien contrata
valga la redundancia, un contratista para el ejercicio de una obra, pues entonces el municipio tiene una supervisión sobre ese contrato, entonces hay que informarle esas situaciones que se presentan para que se tomen los correctivos. Pero también se puede realizar o remitir este informe a los organismos de control para que ya sea Procuraduría, Contraloría o incluso la misma Fiscalía la que tome unas acciones en este sentido, si se evidencian que se han presentado unas falencias en el contrato como tal o algún tipo de falta disciplinaria o falta fiscal en este sentido. Cambiemos el panorama. Hace unos minutos hablábamos de esa corrupción que se presenta en nuestro país y es si por alguna razón se observa que algún integrante de esa veeduría ciudadana está haciendo mal su labor o está incurriendo en faltas, ¿qué se hace? También entonces se puede iniciar un trámite. En principio, si esta persona está en la comisión de un delito, pues está recibiendo algún tipo de soborno, prebenda, si estamos ante un delito, un cohecho, se puede acudir entonces a la Fiscalía, ¿cierto?, para una denuncia de tipo penal. Sí, pero también está la posibilidad de rendir esta información a los organismos de control como la Procuraduría para que ellos entonces también tomen ciertas decisiones respecto de ese control, porque está ejerciendo una función pública, que es la función de control o una función social. Entonces, si se está prestando para ese tipo de situaciones, pues también podrán ser sujeto de ciertas sanciones que, si bien no irán desde una parte de suspensión o inhabilidad, pues sí a través de un proceso de multa. Hablemos de esos otros mecanismos de control social que tienen los ciudadanos. Bueno, una parte muy importante son las auditorías o las audiencias públicas. Es muy importante esta parte porque es la forma en la que las entidades públicas están en la obligación de realizar un proceso de rendición de cuentas, de decirle a la comunidad, esta es la gestión que vengo realizando, este es mi presupuesto ejemplo y esto es como lo estoy invirtiendo. Estas son mis obligaciones y esto es lo que he venido cumpliendo. Entonces, la rendición de cuentas cumple un proceso fundamental en nuestro territorio, porque es la posibilidad de darle a conocer a la gente cómo ha sido el ejercicio de nuestras funciones públicas, cómo hemos venido desarrollando el cargo, qué tanto hemos cumplido con nuestras funciones y sobre todo cómo ha sido la inversión de los recursos públicos en nuestro territorio y en el ejercicio de los mismos. La mayoría de empresas realizan esta rendición de cuentas simplemente, llamémoslo así, y suena feo, pero por cumplir la ley. ¿Yo como ciudadano puedo solicitar esa rendición de cuentas en cualquier momento? Bueno, la rendición de cuentas tiene unos parámetros establecidos, se debe realizar de forma anual para algunas instituciones. Sin embargo, sí podemos solicitarle a las instituciones públicas la información necesaria que requerimos para nuestra comunidad. Si no se realiza el proceso de rendición de cuentas, entonces el representante de la entidad estará incurriendo en una falta disciplinaria porque no está cumpliendo con la normatividad establecida. Entonces se le podrá presentar algún tipo de queja. Pero si evidenciamos que hay una entidad que no está realizando ese proceso de rendición, sí podemos requerir que se dé el cumplimiento de la misma y solicitarle entonces a las instancias judiciales o incluso a las instancias de control para que se haga un control en este sentido. Bueno, entonces tenemos veedurías ciudadanas, rendición de cuentas. ¿Qué otros mecanismos podemos tener ahí a la mano como ciudadanos? En materia de participación, pues tenemos ya lo que conocemos, pues el voto, plebiscito, en materia de participación como tal. Y en materia de control tenemos lo que son los cabildos abiertos, ¿cierto? En este sentido, lo podemos también agrupar con un ejercicio de control social muy importante, porque es la posibilidad desde el Consejo, desde una parte, desde un ámbito muy participativo, poder abrir entonces que sean cada uno de los ciudadanos los que participen en el Consejo, los que participen como comunidad y puedan dar soluciones o puedan participar en el ejercicio del control social. También se vienen desarrollando entonces lo que decíamos ahorita, las audiencias públicas. En materia de obra pública se evidencia mucho esto y lo evidenciamos en nuestros territorios cuando la inversión la hace la nación, la hace el departamento y la hace el municipio. Con los sistemas de regalías se da la posibilidad de realizar audiencias públicas para escuchar a la población. Bueno, cuéntenos cómo ha sido el ejercicio de este contrato en el territorio.
se llaman a las comunidades y les dicen, venga, cuéntenos qué han evidenciado ustedes, se llaman a las veedurías, se llama a las entidades públicas, cómo ha sido el desarrollo de este contrato en este territorio. Y esa audiencia pública ha surtido muy buenas experiencias en estos municipios y ha garantizado un ejercicio diligente y una inversión de recursos efectiva en este sentido. Brian, hablemos de esas obras que nunca finalizaron, las que conocemos comúnmente como Elefante Blanco. ¿Qué se puede hacer ahí por parte de la ciudadanía? ¿Aplica lo de las veedurías ciudadanas o cómo proceder ahí? Yo pienso que estas obras, denominadas elefantes blancos, se dan a causa de la misma desidia de las comunidades de hacer un ejercicio de control. Si bien se da un proceso de muchas veces de corrupción, de unos malos manejos administrativos, la misma comunidad es responsable de que estas obras se queden ahí, porque no realizan un control diligente, porque no están en el momento adecuado para hacer los requerimientos a las instituciones públicas y decirles, venga, que aquí tienen que tomar unas acciones en este sentido. Entonces es en ese sentido donde evidenciamos que la comunidad se tiene que apropiar de las obras públicas. Nos pasó en el municipio de Betania, cuando yo inicio en mi periodo en el año 2016, de la administración anterior venía una obra de 17 viviendas con Viva. En esta obra, por el cambio de administración, tanto departamental como municipal, se quedó frenada, ¿cierto? Y este proyecto estuvo siniestrado. Siniestrado es que no tenía los recursos con que continuarse. Iniciamos una veeduría ciudadana, empezamos con los beneficiarios, a hacer unos requerimientos a Viva, al municipio, cuándo van a entregar la obra, qué le falta. Y en vista de que no obtuvimos una respuesta de fondo y el proyecto se iba a quedar ahí como un elefante blanco, interpusimos unas acciones judiciales, en este sentido una tutela, con el objetivo de garantizar la entrega del mismo. Todos los beneficiarios estuvieron realizando un ejercicio de control, todos los beneficiarios se dieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y de reclamar sus derechos, y el juzgado, en su momento el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó a Viva la entrega de estas 17 viviendas, dándole un término de un mes para realizar todo el proceso de contratación y de entrega de las viviendas. Ahí sí entonces Viva ya nos llamó. Ahí sí terminaron. Ahí sí ya Viva nos llamó y nos sentamos en una mesa de trabajo con los beneficiarios, con la administración, con la entidad gubernamental, y logramos sacar este proyecto adelante y logramos que hoy ya las familias puedan contar con su vivienda. Entonces, a eso es a lo que vamos, es dónde está el ejercicio de control y seguimiento de las instituciones públicas, pero de los beneficiarios. Si los beneficiarios no hubiesen estado ahí informando, personero pasa esta situación, no nos han entregado la vivienda, necesitamos hacer presión en este sentido, créame que son ellos los llamados a realizar ese control y tendríamos un elefante blanco, pero hoy podemos dar una solución diferente y podemos decirle a las comunidades, venga, que sí se puede realizar un ejercicio de control y tenemos unas herramientas jurídicas para garantizar que se cumplan los derechos de la población y que se cumpla evitando que estos elefantes blancos sigan continuando en nuestros territorios. Bueno, ahí digamos que con lo que usted nos menciona es porque iniciaron ese proceso y como esa movilización a tiempo, pero ¿qué pasa cuando una obra se queda 2, 3, 4, 5 años ahí parada y nadie responde y ya después los ciudadanos quieren como, venga, miremos qué pasó aquí? ¿Se puede hacer? Claro, todo esto parte a través de un proyecto y si bien muchas veces estos proyectos se siniestran, también parte de un proceso de voluntad, ¿cierto? Entonces, como sabemos, el proceso de gobierno se da de manera participativa. Entonces, a la hora de elegir, necesitamos también involucrar a los mandatarios o a los candidatos en este sentido. Venga, que tenemos este elefante blanco. ¿Cuál va a ser su solución para esta problemática? ¿Cómo vamos a darle una viabilidad a unos proyectos que se quedaron ahí marcados como elefantes blancos? ¿Cierto? Y desde ahí realizando un ejercicio de control.
Pero cuando la comunidad no es propositiva en este sentido, también entonces es muy fácil para el gobernante de turno decir, no, eso lo dejó el mandatario anterior, no me corresponde, yo voy a hacer mis obras, pero no, un momento, venga, que es que el municipio es uno solo, ¿cierto? Las entidades territoriales son unas solas y no podemos venir realizando ese cambio de estrategias y decir, eso no es mío, sino que por el contrario los ciudadanos tenemos que agruparnos y decir, venga, seamos propositivos y démosle solución a estas situaciones. Brian, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Sandra, a UPAM por la invitación y agradecerles a los televidentes. A ustedes también, por supuesto, como lo menciona Brian, muchas gracias por haberse conectado con nosotros y ser fieles a este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos para ustedes. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.